Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este canal Fe Hebrea. El día de hoy voy a compartir contigo un video sobre las persecuciones a los cristianos por el Imperio Romano. Esta entrevista es la segunda parte del video que ya se estrenó. Quiero que pongas pausa a este video, vayas a verlo y después regreses. La entrevista es con el doctor Marco Almanza. Como ustedes saben, él es doctor en Historia Antigua y en Ciencias de las Religiones y es especialista en la historia de Roma. Así que te la dejo. Tenemos emperadores posteriores, ¿no? A Domiciano, ya he citado algunos, ¿no? Marco Aurelio, ¿no? Por ejemplo. Antonino Pío fue un aperturista en este sentido, hizo reformas religiosas, bueno, en varias cuestiones. Fue digamos, un buen emperador, el filósofo Marco Aurelio, ¿no? Su hijo Cómodo, que fue un poco más considerado como uno de los emperadores malos, ¿no? Y siempre nos ha venido la idea, ¿no? Como por ejemplo en la película de Gladiator, de Es de Ridley mis Scott. favoritas, por cierto. Sí, bueno, yo tengo odio y amor a la vez a esa película, porque también es verdad que en ese año 2000 provocó afortunadamente un impulso por querer estudiar mucha gente, ¿no? La carrera de historia, también en la recreación histórica, también propulsó, digamos, a que gente leyera más cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo amor y odio porque tiene unas cosas muy buenas, muy aprovechables y muy malas porque, bueno, pues para la época podían colar, pero bueno, hay errores catastróficos en la película. De hecho, hicimos un cineforum que lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Morro Religiosus y en Facebook, donde hicimos un vídeo haciendo las cuestiones religiosas en la película de Gladiator, que es también muy interesante. Y se habla algo también del cristianismo. De hecho, hay una escena eliminada de la película donde Máximo Décimo Meridio ve por una de las ventanas del Coliseo cómo están matando un león a un supuesto cristiano. Entonces Ridley Scott eliminó esa escena porque la consideraba demasiado violenta y que podía dañar la sensibilidad y las emociones cristianas de hoy en día. Entonces se eliminó, pero en las escenas eliminadas se puede ver. Y además es una escena impactante. Y claro, ese impacto, ¿no? Que nos produce hoy de ver a una persona, porque imaginémonos que vamos, bueno, de hecho no hay que imaginarse mucho. Si en YouTube, por ejemplo, si buscan lo siguiente, que es ataque de león a humano, a persona o a hombre, van a encontrar algunos vídeos donde hay algunos leones atacando a personas y a nosotros nos produce entre morbo, asco, empatía con esa persona y sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, eso es con lo que se aprovecha también esta propaganda con los mártires muertos por los leones, ¿no? Que aparece, ya digo, a colación de esto de la película de Gladiator. Claro, si seguimos en el tiempo, ¿no? Tenemos algunos otros emperadores, ¿no? Se produce evidentemente una guerra civil, ¿no? Y tenemos ya Septimio Severo. Septimio Severo, que más o menos es del 193, 211, y su familia, ¿no? Geta, Caracalla, su esposa, Curiadomna, mm, digamos que son también con esa filosofía aperturista no se crean que son liberales ni son progresistas en la palabra actual, ¿no? Del término, sino que permiten cultos procedentes de Oriente. ¿Por qué? Pues con la sencilla razón por la que la esposa de Septimio Severo, Julia Domna, es de Mesa y es de la zona de Judea, del norte, más o menos, o de Irán, ¿no? Por ahí, mejor dicho. Entonces, tiene esa influencia orientalizante. El emperador es norteafricano y por tanto también tiene influencia cartaginesa, romana, oriental.
también incluso helenizante, de mente abierta en ese sentido. Y por tanto el cristianismo es una religión que va a seguir en auge en el gobierno de Septimio Severo. Claro, ¿qué ocurre? Que llega llega Heliogábalo. Heliogábalo es una persona muy curiosa, les invito a conocer la figura del emperador niño, el emperador que quiso ser mujer y que no es el primero, ya tenemos precedentes antes, de hecho Nerón obliga a un hombre a cambiarse de sexo. En este sentido, Heliogábalo hace una cosa muy curiosa. Evidentemente permite el culto cristiano, es más, lo que hace es lo siguiente, además es muy curioso, lo que hace es construir un templo a su dios principal, que es el Gabal, donde en ese templo, además solo se conserva la base del templo, donde se va a dar culto y ahí va a crear como una especie de pequeño panteón donde tiene la menorá judía, una cruz cristiana, el fuego de Vesta, las señas de Atenea, bueno, los escudos también de Marte, la figura y estatua del águila y la estatua de Júpiter. Es decir, y el Gabal, por supuesto, ¿no? Una piedra negra. Y lo mete todo ahí, en el templo, de tal forma que obliga a todos, pero permitiendo los propios cultos de las propias religiones, a que rindan culto en ese edificio. Los congrega allí. Pero claro, Heliogábalo es asesinado pocos años después, muy joven, a los 13, 14 años y de edad que tenía, y en ese sentido, bueno, pues aparece otra en escena Alejandro Severo, que dice, mira, cada uno que rinda culto a quien le dé la gana. Pero con ciertas limitaciones, evidentemente, con el tema del culto imperial. Esto va a estar ahí presente. Claro, en este sentido, bueno, hay otras guerras civiles después, hay otras sucesiones, y llegamos al año 250 con el emperador Decio. Hablando en el año 250, Trajano Decio, que adopta el nombre del emperador, famoso hispano Trajano, y este Trajano Decio es el que sí parece hacer algo más de persecución contra los cristianos. Es un pagano aférrimo, y sí hace ciertas persecuciones en Roma y en cierto modo en ciertos territorios del Imperio Romano. Y uno de los sitios donde hace esas persecuciones es en la zona de la Dacia, lo que es parte de la actual Rumanía, y en otros lugares. Okay. Y sabemos que hay en la Dacia cierta persecución porque incluso Tertuliano nos habla, Tertuliano no, Procopio, Eusebio de Cesarea, San Agustín, porque Tertuliano no lo conoce, o casi no lo conoce, o bueno, lo conoce muy poco, escriben que hizo unas ciertas persecuciones. Y hay algo más de verosimilitud en estos escritos relacionados con Decio. Okay. También digo, hay una ampliación, una propaganda, magnificación, ¿no? Se magnifica, gracias, se magnifica las cifras de perseguidos y de castigados, porque no es lo mismo los perseguidos que los castigados. Okay. Porque si Decio podríamos tener, vamos a poner una cifra de 200.000 cristianos perseguidos en todo el territorio romano, que es una cifra realmente pequeña con la cantidad proporcional de población romana que podría existir en todo el territorio romano, que son aproximadamente unos 50 millones de ciudadanos,
De esos 200.000, vamos a ponerle solo 10.000 o 7.000 fueron castigados. Ok. Entonces, claro, si las cifras nos fijamos en los 200.000 o nos fijamos en los 10.000, 7.000, 5.000 castigados. Claro, según lo que nos convenga en la propaganda, perseguidos 200.000 cristianos. En Decio o con otros emperadores. Claro, nos conviene muy bien, ¿no? Utilizar esas cifras. Eso también es peligroso y tendencioso, y eso también hay que saber de dónde vienen estas cifras. Cuando se utilizan en los foros, en los textos, en las páginas web, etcétera, etcétera, que sean perseguidos no quiere decir que sean muertos con castigos y demás. En ese sentido hay que desmitificar los castigos. Roma, además, hay que poner un poquito de lógica, que no va a matar a 200.000 ciudadanos o 200.000 personas, teniendo en cuenta que se necesita mano de obra para trabajar, mano de obra o soldados en ciertos momentos, y que, bueno, pues al fin y al cabo son manos y mentes pensantes las que van a seguir construyendo Roma, ¿no? Ujú. O en su localidad. Por tanto, no vas a estar matando a esta cantidad de gente. Además, por otra razón muy sencilla, los esclavos además reciben el derecho de no ser muertos. De hecho, los esclavos pueden denunciar a su dueño, y de hecho tenemos constancia de denuncias de esclavos a sus dueños. Y en el momento en el que Decio está gobernando, hay una gran población, incluso romana, que es cristiana, de ciudadanos y de patricios cristianos. Por tanto, quitar este tipo de ciudadanía es muy tendenciosa, no es algo falsa, y si lo vas a hacer, sobre todo con los patricios, es para conseguir el dinero de sus tierras y riquezas. Que también eso es así. Él Ok. decía que además las persecuciones a los cristianos por parte de Decio podrían responder más que a la fe cristiana a cuestiones económicas, sobre todo si se hacen persecuciones o castigos o, digamos, apropiaciones de propiedades, porque se necesitaba dinero. Y recordemos que acaba de suceder una guerra civil por el trono del imperio, y las arcas están muy mermadas económicamente. Entonces, lo que se necesita es dinero. Lo que pasa es que Decio, pues además, dura muy poco, del 49 al 51, y no le da tiempo a hacer prácticamente nada al respecto. Y claro, ya le matamos a Decio, suceden unos cuantos emperadores, más o menos proclives al cristianismo, y llega Diocleciano. Diocleciano, en el 285 al 305, es un gran reformador de Roma, es uno de los grandes emperadores de Roma, del Principado, y estamos hablando de este final del siglo III, principios del IV. Y Diocleciano gobierna con Galerio. Entonces, Diocleciano sí hace una nueva persecución a los cristianos, y es, digamos, entre comillas, la más conocida de estas persecuciones. Y claro, Diocleciano, en este caso, sí hace una persecución, si hace, digamos, una purga, lo que hace es dentro del ejército. Y además tenemos varios textos de la historia augusta que habla sobre Diocleciano y Galerio dentro de esta purga dentro del ejército, donde se obligaba a soldados a reconocer, a comprobar, a dar fe de que hayan sacrificado al emperador.
a favor del emperador, y están estos libela, ¿no? También, pero ahora incluidos dentro del propio ejército, ¿no? Entonces, claro, en este sentido es curioso cómo, por ejemplo, Galerio insta a Diocleciano a hacer una persecución. Galerio era un anticristiano enorme, profundo. Y recordemos que ya en este siglo III el cristianismo ha avanzado a grandes pasos ya. Ya está expandido por la Galia, posiblemente en ciertos núcleos de la Hispania romana, como en Mérida, como en Tarraco, como en Toledo o Astorga, o parte de o un núcleo de la Bética, al sur de la península, y por otros lugares, norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el cristianismo ha avanzado, ¿no? Porque, bueno, pues el cristianismo tiene una expansión rápida porque promete cosas como es la vida en el más allá, cosa que también adopta de los cultos iniciáticos o mistéricos greco-orientales, que es la vida en el más allá. Y en ese momento los romanos se acogen a esa idea, ¿no? Por eso surgen competencias religiosas ciertamente, o algo de competencia entre el mitraísmo, el cristianismo, religiones ocultos greco-orientales, iniciáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Diocleciano y Galerio no van a ser menos, no van a estar al margen de este auge cristiano. Y Galerio insta a Diocleciano. Diocleciano es más cauteloso al respecto, en este sentido, e incluso consulta al oráculo de Delfos, de Apolo. Entonces, en este sentido, el oráculo, que evidentemente cristiano no va a ser, le insta a que haya estas persecuciones contra esta comunidad. Y Galerio convocó una persecución general el 24 de febrero del año 303. ¡Qué casualidad! ¿Qué fecha tan clave? La fecha del 24 de febrero es precisamente después de las fiestas de la Lupercalia, es en el mes de febrero, es el mes de Februa, es el mes de la purificación. ¿Y qué es lo que se quería purificar? A Roma. ¿Contra qué? Contra la contaminatio cristiana. Okay. Entonces, la purificación, y esto es por eso también se eligen ciertas fechas, sino otras, en estos sucesos, sobre todo en Roma, en las que se hacen persecuciones. Hay fechas clave, ¿no? Y una de ellas es este 24 de febrero. Igual que el 25 de diciembre es una fecha clave también dentro del cristianismo, por imitación a los cultos romanos, el 24 de febrero lo es porque termina las fiestas de la purificación y se hace el mes de la purificación en el mundo romano. Y claro, en este caso, recordemos lo que hemos dicho antes, hay mucha población, incluso ciudadanos patricios que son cristianos, lo que hace que la persecución a los cristianos en época de Diocleciano y Galerio no sea tan potente como ellos querían imaginar, ni tan potente como la propaganda, insisto en esto de la propaganda cristiana, nos hace saber. ¿Sí hubo muertos, mártires? Sí, por supuesto. Pero no hubo grandes masas de muertos, ¿no? O ajusticiados por esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que uno quiere vivir, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, que si tiene mujer e hijos, es decir, que tiene una familia, lo primero que hace es mi familia es lo primero y mi estómago también, ¿no? Por eso muchos se convierten al cristianismo, porque, bueno,
por cuestiones económicas y alimentarias, muchos se convierten al cristianismo por el tema del comer. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, claro, quieren proteger a su familia. Entonces, proteger a su familia quiere decir apostasiar del cristianismo, por lo menos de forma pública, y hacerlos libela para salvarse de estas persecuciones y tal, aunque de forma privada hagan culto en las casas, el tema de culto cristiano. Bueno, No, no tanto en las cuevas, como se hacía al principio del Principado, ¿no? Principios de la era, pues podían ser en estas catacumbas posiblemente, ¿no? Que ahí tampoco es generalizado, por otro lado, el tema del culto cristiano en las catacumbas es también una imagen mistérica que recibe el cristianismo de su propia gente. Las catacumbas es donde se entierra la gente, las personas. Por tanto, el culto cristiano es más de las casas, igual que el culto a Júpiter Sabacio también es en la casa, también es un culto mistérico, recibe una serie de fases que son adoptadas también por el propio cristianismo. Es decir, que el cristianismo no es una religión nueva en el sentido de crear cosas nuevas, generalmente. Adopta cosas y luego ya, bueno, evidentemente, a partir del siglo V, VI en adelante y los demás concilios medievales, modernos y contemporáneos ya van creando otras cuestiones que van a diferenciar del paleocristianismo original. Pero que en este sentido no hay una gran persecución, vuelvo a Diocleciano y Galerio, no hay una gran persecución en ese sentido. Claro, después de él llega Constancio. ujú. ¿eh? Y bueno, pues tampoco se muestra entusiasmado en cuanto a las persecuciones. Y bueno, Constantino, el hijo de Constancio, es el que asume el cargo imperial en el 306 y digamos que restaura, ya cansado de estas persecuciones que también provocan Disturbios. inestabilidad social, política, económica en el imperio. Y recordemos también otra cuestión, que se necesitan soldados para las fronteras que están llegando, están presionando los los bárbaros en las fronteras, están los suevos, los vándalos, los alanos, los ostrogodos, etcétera, etcétera, eh, presionando las fronteras, cogiéndoles a los visigodos, ¿no? Como foederati, como aliados en el siglo IV, V, y están, digamos, presentes y están abandonando incluso Britania, y se necesitan soldados porque las legiones ya no son el número ideal de 5.000 legionarios como era al principio de la era, en el Principado. Ahora, en la época del dominado o bajo imperio, las legiones son de 1.000, 2.000 legionarios. Se ha reducido drásticamente y se necesitan, a partir de Diocleciano, se necesitan muchísimas tropas para ocupar todo esto porque, bueno, hay una crisis. Bueno, no quiero alargarme mucho, pero es muy importante lo que voy a decir. En el siglo III o IV hay una crisis económica alimentaria, aparte de las pestes, evidentemente, y las enfermedades, que provocan que las legiones se disminuyan en número, la gente tenga miedo al porvenir, y por eso hay un auge en el siglo II, III de cultos mistéricos, entre ellos el cristianismo. Por eso aumenta muchísimo, porque ofrecen una vida en el más allá y ofrecen otra cosa, que es tener el estómago lleno. Y si a mí, como persona, me ofrecen el estómago lleno porque me están ayudando a conseguir bien trabajo, bien dinero, bien alimentos para mí, para mi familia o para quien sea, yo soy el primero que se convierte a esta nueva religión. Sea ciudadano, sea esclavo, sea liberto, sea patricio. Y hay un aumento, en este sentido, de presión social, donde la gente se va de la ciudad
al campo, por tanto los gobernantes de las ciudades se quedan sin apoyo social. Y digo que esto es importante porque va a empezar a ampliarse el culto cristiano de la ciudad, que es propio de la ciudad, y se traslada paralelamente al campo a medida que la gente se va trasladando de la ciudad al campo. ¿Y qué ocurre en el campo? Que se va a aprovechar a la construcción de pequeñas ermitas rústicas, aprovechando también templetes y aedes y santuarios romanos donde van a tirarse o van a reaprovecharse o remodelarse para construir ermitas cristianas. De hecho, el Panteón de Roma fue una iglesia posteriormente cristiana, pero en el campo también. ¿Y qué aprovechan las élites? Si dicen, pero si ya no tengo poder o tanto poder en la ciudad, si mi punto de apoyo político, social está en el campo, las élites se trasladan, algunas de ellas, al campo, y esto ahora lo voy a vincular con el tema del cristianismo, se trasladan al campo y empiezan a obtener tierras, si no la han obtenido antes, que van a ser trabajadas por estos ciudadanos de la ciudad que no tienen dónde comer y van a trabajar en las tierras de las élites patricias y se van a convertir en colonatos. Es el régimen del colonato, en colonos de esas tierras que van a trabajar. Y esto es el fruto, el germen de, perdón, es el germen, no el fruto, es el germen de lo que luego será el protovasallaje, el vasallaje, el sistema feudal, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? Mucho. ¿Por qué? Porque ahora el cristianismo que tiene la oportunidad de rebelarse, de expandirse en el campo, aprovecha la oportunidad del traslado de la gente de la ciudad al campo para que, digamos, evangelizar a la gente que se va al campo y que se aleja de la ciudad. ¿Qué hace la élite al respecto romana? Acepta estos cultos, sobre todo a partir del siglo IV, por supuesto, y empieza a evangelizarse también todas estas élites por presión social. Entonces, si la plebe, los esclavos, son cristianos, y yo tengo la teoría ahí de que el emperador Constantino fue así y luego emperadores posteriores lo aceptaron o se convirtieron al cristianismo por la siguiente razón, por la que los cristianos patricios, bueno, o los que van a convertirse en cristianos patricios, reciben el apoyo, o quieren recibir, mejor dicho, el apoyo de la plebe en cuestiones sociales, políticas, económicas, lógicamente, dicen, bueno, pues si me convierto yo a la fe cristiana, ya tengo el apoyo de toda una comunidad que está aquí alrededor que es cristiana y por tanto soy como un igual en fe, ¿no? Soy un hermano, ¿no? Un fratre, que también ya se hacía, que era costumbre en época precristiana o época romana, no cristiana, ¿no? Entonces, claro, hay una continuidad. Y claro, si las élites se convierten al cristianismo por el tema del dinero, el poder y el apoyo del pueblo, la presión social hace que el propio emperador también se convierta, teniendo en cuenta que la pirámide cada vez, la base, es más cristiana y a medida que va subiendo hay una presión social que incluye al propio emperador como cristiano para no perder su puesto, su trono, ni su familia, perder el apoyo de las élites que son cristianas y a su vez la base. Y esto es importante también conocerlo, o por lo menos es una de las teorías, no, afortunadamente no es la única, pero una de las teorías de la gran expansión del cristianismo, sobre todo en las élites políticas, las élites aristocráticas que tienen su apoyo en
en la plebe, en la base, en los esclavos cristianos. Y además va a hacer otra cosa muy importante, que ya se venía haciendo desde el emperador Claudio, que es la liberación de esclavos. Pero esto quiere decir que los cristianos patricios, plebeyos, no tengan esclavos. Sí, lo van a tener. De hecho, permiten la esclavitud siendo cristianos unos y otros. De hecho, tenemos constancia de que hay plebeyos y patricios cristianos, de familia ya cristiana conversa de hace años, de tradición cristiana, que van a tener a los servos, a los servi, y van a tener esclavos en el dominado y posteriormente. Por tanto, la esclavitud no se elimina, ni con el cristianismo, ni posteriormente, ni siquiera hoy en día, por desgracia. Pues sí, así es, doctor Marco. La verdad es un tema amplísimo y que sí se tendría que puntualizar muchas cosas respecto a la persecución. En este caso, pues a la gente que nos esté viendo, yo quise traer a colación a este tema porque el Apocalipsis habla o menciona este tipo de persecuciones y el doctor Marco pues nos afirma que sí las hubo, pero que con el tiempo se han magnificado. Los invito a que visiten el canal del doctor. Como les dije, les voy a dejar aquí en la descripción sus redes sociales para que puedan visitarle también allí. Y pues recuerden compartir este video, recuerden darle like, recuerden dejar comentarios, ya que esto ayuda mucho, mucho al canal. Nos vemos pronto también a los que nos estén viendo. Shalom.